can we explain it? Where do we begin? Life is so amazing since we've been born again. Everything about us never been the same. The world is looking different. We all can feel the change. 'Cause we are the believers. Yeah. In Jesus, He will never leave us. 1, 2, 3. Pues muy buenas noches, hermanos. Qué bendición verlos nuevamente un martes más por la noche. No sé ustedes, pero como que yo ya me voy encarrilando un poquito más, esperando en el nombre de nuestro Dios que cuando todo esto acabe, pues Dios nos dé la oportunidad, tal vez si no seguirnos viendo semanalmente, pues al menos 15 días o al menos una vez al mes, pero sobre todo tengamos esta dinámica de estar estudiando juntos lo que Dios quiere mostrarnos a nosotros como sus hijos, específicamente como hombres en el diseño que Él ha puesto para nosotros. Hoy vamos a ver un tema bien interesante, ¿no? Hemos estado viendo ya a lo largo de todo este libro, recuerde, el libro se llama Hombre Restaurado de Eric Mason, y como vimos la semana pasada, si usted todavía no lo tiene, hoy en la noche, al terminar la sección de preguntas y respuestas, nuevamente puede contactar en las preguntas en vivo al hermano Efren para que les pueda hacer llegar su material. ¿Ok? Así que, sin más, vamos a orar para empezar. Señor, te damos muchas gracias por la bendición de estar juntos esta noche para adorarte y aprender más de lo que tú quieres para nuestras vidas como hombres. Señor, te doy gracias porque has puesto en el corazón de mis hermanos, Señor, el separar este tiempo para poder conectarse, para poder sintonizar este momento, Señor, y juntos estudiar tu palabra y juntos, Señor, disfrutar de quién eres tú y de lo que tú quieres para nosotros. Así que háblanos, Señor, en el precioso y poderoso nombre de Jesús nuestro Rey. Amén. Ok, hermanos, permítame rápidamente nada más aquí sincronizar unas cositas para que podamos estar en tiempo y forma estudiando lo que Dios quiere decirnos en esta noche. Muy bien y perfecto. Ok, hoy vamos a ver un tema bien interesante que, dicho sea de paso, es uno de los temas, pues no puedo decir que domino porque creo que nadie puede decir que alguien domina algún tema, ¿no? Pero creo que es uno de los temas en los que Dios ha estado formándome en los últimos 3, 4 años, además de la consejería bíblica, sobre el tema de cosmovisión, ¿no? Y básicamente, aunque es un tema que como tal, así decir, la palabra cosmovisión no está en las Escrituras, es un tema que está plagado en las Escrituras. Repito, no va a haber la palabra, pero el tema tal cual está ahí, simplemente por entender que fuimos diseñados para vivir un estilo de vida con copyright del Creador en esta tierra, ¿ok? Y la manera en cómo nosotros desarrollamos ese estilo de vida comunica entonces qué es lo que nosotros entendemos y conocemos como cosmovisión. Y el autor del libro en este capítulo va a ser como que esa pausa para adentrarnos en lo siguiente, es decir, ya sabes muchas características acerca de lo que pasa cuando no vives y comunicas el diseño de hombre que Dios ha puesto en su palabra, el confrontarnos y contrastarnos con el modelo del hombre perfecto que es Cristo, ¿ok? Ya viste todo esto, pero ahora, ¿cómo aterrizamos en un sentido más práctico lo que estamos viendo? Bueno, el autor pone en este capítulo 4 al menos unas ideas para que nosotros podamos vivir de manera más práctica lo que Dios dice en su palabra. Y para ver eso vamos a estudiar en esta noche o a empezar en esta noche el estudio de cosmovisión restaurada, que así titula, ¿no? este capítulo. Ahora, para hablar de cosmovisión restaurada, primero tenemos que hablar acerca de qué es la cosmovisión. Y la cosmovisión, si usted no ha tenido algún acercamiento sobre qué es la cosmovisión, básicamente la cosmovisión tiene que ver con la manera en cómo nosotros concebimos el mundo, la manera en cómo nosotros entendemos el universo y nos relacionamos con él. En un sentido, muchos pastores y autores concuerdan que la cosmovisión son estos lentes u otros anteojos con los que vemos o con los que interpretamos la realidad. El detalle acá es que
estos anteojos no solamente nos conducen o nos llevan a interpretar o ver la realidad, sino que en la manera en que usted ve la realidad es la manera en cómo la vive. Y por eso entonces la cosmovisión es muy importante. Por ejemplo, para todos aquellos que usan lentes y que necesitan lentes, yo sé que algunos usan lentes para leer o para estar frente a la computadora y luego ya se los dejan así nada más para esa, ¿no? O sea, esta clase, si uso lentes y me veo más intelectual, ¿no? Pero los que realmente necesitan lentes, saben cómo es el mundo sin los lentes. Es decir, al quitarse los lentes pueden ver un mundo borroso, ¿okay? Obviamente para algunos a diferentes distancias, no saber muy bien qué es lo que tienen frente a ellos. Y justamente la cosmovisión para nuestra vida diaria tiene que ver entonces con esa analogía, ¿no? Cuando su cosmovisión y mi cosmovisión no están alineadas a una cosmovisión bíblica, entonces la manera en cómo nosotros estamos viendo el mundo con todo lo que eso conlleva, la vida con todo lo que eso conlleva, es la manera en cómo nosotros la vamos a vivir. Si tenemos una cosmovisión o unos lentes distorsionados de la realidad conforme a lo que Dios dice, así la vamos a llevar, así la vamos a vivir, así la vamos a enfrentar y así vamos a tratar de solucionar los problemas. Concluimos o concluyo junto con otros autores que dicen esta misma frase de manera diferente, pero que podemos decir esto. Lo que tú crees, ¿okay? O lo que tú ves determina la manera en cómo tú vives. Lo que tú crees o lo que tú ves determina la manera en cómo tú vives. Y por eso es muy importante tener claro si nosotros tenemos como que muy enfocado que es una cosmovisión bíblica. Okay. El autor en la parte final del capítulo habla un poquito más de esto, como de manera muy específica en relación a la parte de la cosmovisión, y esto muy probablemente lo veamos la siguiente semana, pero para empezar a abordar el tema, él habla acerca de un escenario muy sencillo, otra vez conectando con la persona de Cristo, acerca de la cosmovisión. Es decir, cómo entender muy bien qué es la cosmovisión, es decir, cómo entender si tú realmente estás viviendo una cosmovisión bíblica. Muy bien, apunta entonces a la siguiente pregunta. ¿A quién sigues? Es decir, ¿cuál es tu modelo de hombre? Estamos hablando de este contexto, ¿no? Que está frente a ti y al cual tú sigues. En los primeros capítulos veíamos que para muchos este modelo es papá, ¿no? En el mejor o en el peor de los casos, con todo lo que puede comunicar esto, es papá. Pero vamos a eliminar en este caso la figura del padre y entonces conectar a lo que el papá comunica. Es decir, a lo mejor muchos tienen de ejemplo la figura del papá porque al papá lo ven como, no sé, un gran empresario, un atleta, un hombre de negocios, una persona exitosa, es decir, alguien influyente en la sociedad tal vez. Estos modelos o estas figuras de hombre, si papá no las suple, decíamos igual en sesiones anteriores, alguien más las suple. Y el autor está diciendo, una manera muy sencilla en la cual tú puedes evaluar o examinar cómo está tu cosmovisión es a quién estás siguiendo. Y ahí el autor pone dos ejemplos repito, muy del entorno o propios de la cultura norteamericana, como era el ejemplo del quarterback de fútbol americano, Michael Vick, y de este programa que en su momento, ¿no? Se transmitía antes de que fuera presidente el señor Donald Trump, en donde tenía que ver con quién de los concursantes podía ser un empleado o un gerente de alguna de las compañías de Donald Trump, llamado El Aprendiz. Pero el autor pone estos ejemplos porque dice, nosotros como hombres siempre estamos tratando de ver un modelo, ¿no? Es decir, de ver a alguien a que queremos seguir. A lo mejor en este momento se le están viniendo nombres a la cabeza, ¿no? Repito, que pueden ser artistas, que pueden ser hombres de negocio, que pueden ser familiares. A lo mejor no es no es tu papá, pero puede ser algún tío o el hermano mayor, ¿no? A quien tú digas, no, pues me gustaría ser mucho como él porque él es así o es asado. Entonces, el autor está diciendo, tu cosmovisión bíblica
se puede entender muy rápidamente respondiendo a esa pregunta: ¿a quién sigues? Porque en Mateo 4, capítulo 4, versículos del 18 al 20, nos va a regalar obviamente o recordar más bien un fragmento de la Escritura súper conocido por nosotros, en donde es precisamente nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo, que se presenta ante dos hermanos de una manera muy peculiar, muy simple, si usted quiere añadirle ese adjetivo, y le dice lo siguiente. Mateo capítulo 4, versículos 18 al 20, se los leo en esta noche, dice: mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro era Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombre. Al instante dejaron las redes y lo siguieron. El autor rápidamente pone este contraste. ¿Qué tan rápido nosotros podemos ser seguidores de alguien más? De hecho, aquí en broma, ¿no? Platicando aquí con parte del equipo de producción, estamos diciendo que en esta temporada de cuarentena, muchos de estos youtubers y muchos de estos personajes que salen, ¿no?, ahorita en las redes, se han vuelto, como le dicen, totalmente virales, ¿no? Y aquí en Cotorreo en Broma hablamos de un personaje ahorita que se llama el Socotroco. Si usted no sabe quién es, no se preocupe, no se va a perder nada en su vida. Pero si sabe quién es, se va a dar cuenta que es un personaje que hoy ha generado muchísima influencia en personas, a tal grado que hoy muchos están hablando como él o están ya preparando comida así súper engordativa como él preparaba, en fin, genera una influencia. Y muchos de nosotros, está diciendo el autor, somos tan prontos, pero tan prontos de buscar modelos a quien seguir, modelos a quien imitar, pero de manera contrastante leemos Mateo capítulo 4 y nos damos cuenta que no somos ni como Pedro ni como Andrés, porque hasta el día de hoy tenemos o seguimos a muchísimas personas. De hecho, interesantemente, hoy en las redes, una de las terminologías que las redes nos dan para poder ser, donde nos damos cuenta cómo está nuestra tendencia es, o se le conoce como a quienes seguimos, ¿no? Todos dicen, dale a la página a seguir o follow, ¿no? A quién estás siguiendo. Y de manera muy interesante, hoy nosotros seguimos a muchísimas personas, pero si somos muy honestos con nuestro corazón, hay muchísimas personas antes que a la persona de Jesucristo. Es decir, de manera real, de manera, ahora sí que tangible, no le estoy diciendo qué tan devoto es, no, de manera así simple es qué tanto para usted y para mí Jesucristo, Jesús, es el hombre a quien nosotros queremos imitar, es el hombre a quien nosotros queremos igualar, es el hombre a quien nosotros queremos modelar en nuestra vida. El autor está diciendo esto. ¿Quieres ver un examen rápido de tu cosmovisión? ¿Qué tanto Jesús es el hombre a quien tú sigues? Y daba ahí un detalle bien interesante en su libro, en donde en ese contexto en el que Jesús dice estas palabras, todavía estaba, ahora sí que a la par de Cristo, en el mismo momento histórico, de tiempo y geográfico, Juan el Bautista. Y dice por ahí el autor que fue muy interesante que muchas personas o muchos discípulos de Juan el Bautista, al ver a Jesús y escuchar lo que Jesús decía, inmediatamente empezaron a seguir a Jesús. Y esto tenía que ver un poquito con algo bien interesante que tiene que ver con nuestra vida día a día. Tenemos a los seguidores de Juan el Bautista que normalmente o generalmente podían ser judíos tal cual, que tenían o veían en Juan a una persona, pues obviamente defensor de la ley, ¿no? Muy pietista, es decir, que promovía mucho la piedad, ¿no? Y de repente llega Jesús y dice el autor, ¿qué fue lo que Jesús reflejaba? ¿Qué fue lo que Jesús comunicaba? Que muchos de los seguidores de Juan rápidamente dijeron, ahora vamos a seguir a Jesús, ¿no? Y lo interesante es que Jesús, a diferencia de Juan, pudiera, por lo que nosotros leemos en los evangelios, comunicar de una manera muy sutil un estilo de vida que sin duda alguna era mucho mejor y mucho más, ahora sí que perseguible, ¿no? que la vida de Juan,
pero en un sentido para muchas personas el seguir a Jesús en aquel momento significaba abandonar sus viejos sistemas de creencias o de asociaciones religiosas. Por eso los fariseos fue casi imposible, sí, creo que literalmente de 10-2, de 10-1, tomando en cuenta a Nicodemo, ¿no? por pensar en alguno. Pero Jesús representaba un estilo de vida que para aquellos conservadores, ¿no? Se les dificultó muchísimo abandonar sus costumbres, sus asociaciones o ideas religiosas para seguir a Jesús. Y esto me conectaba muchísimo con nuestra vida el día de hoy, porque nosotros tenemos a veces el mismo problema, ¿no? O sea, nosotros a veces tenemos esa misma tentación de ver realmente cómo como hombres estamos siguiendo a Jesús como el modelo de hombre, o qué tanto estamos siguiendo a Jesús como un sistema de creencias. Y por eso se nos dificulta mucho a veces romper el molde y se nos dificulta mucho entender cosas que no están conforme a nuestro sistema de creencias, porque más que seguir a Jesús como hombre o como alguien, lo seguimos como algo. Y esto es muy interesante, muy interesante. El mismo autor habla o menciona ahí a otro autor que se llama, mi tocayo, Eugene Peterson, y él decía que una de los retos que tiene la humanidad hoy en día es presentarse ante el mundo y entender cuál es la corriente de este mundo y el ser un discípulo genuino de Jesucristo. Y decía, para que nosotros podamos entender cuál es este contraste, tenemos que entender cómo como estilo de vida, dos elementos muy puntuales e importantes que todo hombre tiene que tener si dice seguir a Jesús. Que sea un discípulo y que sea un peregrino. Y es bien interesante, discípulo y peregrino. El discípulo, define este pastor Eugene Peterson, es aquella persona, dice, que pasa la vida aprendiendo de su maestro. En este caso, si somos discípulos de Jesucristo, debemos pasar nuestra vida aprendiendo de Jesús, ¿ok? Y siempre estar en una relación de aprendizaje creciente. Es decir, no solamente decir, sí, bueno, ya sé quién es Jesús, o sea, ya sé, sí, ya sé cómo viste, o sea, ya sé sus gustos, ya sé. No, sino constantemente queriendo ser más y más y más como el Maestro. Repito, es muy interesante que esto en la vida real, en la vida cotidiana, lo hacemos con muchas personas. A lo mejor usted puede tener hoy a un autor, a un cantante, a un escritor que sabe muchas cosas y que lo admira tanto que incluso puede ser que ya lo haya influenciado incluso en su manera de hablar, en su manera de vestir, en su manera de comportarse. Y que cada vez más, por ejemplo, hablando de un autor, no de un escritor, cada vez más usted quiere conocer más de su bibliografía, cada vez más quiere conocer un poquito más de su biografía y está tratando de aprender más de él porque lo admira, porque lo reconoce, porque dice, vaya, es algo bueno. Pero qué interesante es que hablando de la persona de Jesús, no nos pasa eso. Lo tenemos, repito, como un objeto de estudio, lo tenemos, repito, como parte de un dogma religioso, pero no lo vemos como alguien a quien seguir. Por otra parte, el peregrino, dice el pastor Peterson, son aquellos que emplean sus vidas yendo siempre a un lugar. Okay, siempre están peregrinando, siempre están caminando. Y en la analogía con ser un peregrino, hablando de nuestra relación con Dios, debe decir que nosotros constantemente debemos estar caminando hacia Dios, ¿ok? En donde entendemos que el único sendero para llegar a Dios sigue y seguirá siendo nuestro Señor Jesucristo. Es decir, nosotros debemos estar pendientes y examinando nuestro corazón constantemente de ver si decimos seguir a Jesús, o si somos sus discípulos, estamos comprometidos con lo que Jesús quiere y con las metas que Él ha puesto para nuestra vida. Si nosotros decimos seguir a Jesús, entonces tenemos que entender que nosotros debemos estar siendo cada vez más conformados, como dice Romanos 8:29, conformados a la imagen de Jesús. Y esto es bien interesante porque aunque pudiera ser una aplicación teológica muy profunda,
Repito, si hoy logramos entender y el Espíritu Santo transforma nuestro corazón para entender y comprender que siempre estamos en búsqueda de parecernos a alguien y ese alguien es Jesús, entonces nuestra vida realmente tiene que verse o tiene que comunicar más a Cristo. Y esto es bien interesante. Usted a lo mejor conoce a alguien, ¿ok? Algún amigo, algún familiar, incluso algún pastor, y espero en Dios que sea usted mismo, a que conectan o comunican o lo relacionan con Jesús. Y no solamente porque tiene un aspecto físico que se parece a Cristo, porque repito, decíamos hace algunas sesiones, no sabemos tal cual cómo era, ¿no? Pero la manera en cómo habla, la manera, o sea, lo que dice, cómo conecta con la palabra, cómo trae siempre una palabra hablando de la Escritura para llevar algún consejo, llevar algún punto, cómo puede ver la sabiduría de Dios en la toma de decisiones. Repito, ningún hombre en esta tierra va a cumplir al 100 esto. Pero a lo mejor usted tiene en la mente a 1 o 2 hombres, varones ya en esta tierra que dicen, es verdad, cuando hablo con él, cuando platico con él, siempre me va a conectar a la palabra de Dios y a lo que él dice. Si usted es un discípulo y un peregrino, está diciendo el pastor Peterson, de Jesucristo, esto se tiene que ver. Entonces, en esta noche podríamos concluir esta primera parte diciendo, ¿usted realmente conoce a Jesús? ¿Usted realmente sigue a Jesús? ¿Usted realmente quiere ser cada vez más como Jesús? Porque al ser más como Jesús o al querer ser más como Jesús, tiene que comprender 2 cosas. Punto número 1, cuando usted quiere ser más como Jesús, se da cuenta que por sus propias fuerzas no puede. No puede por sus propias fuerzas. Es imposible ser como Jesús por sus propios méritos. Y si usted conoce eso y reconoce eso, entonces puede gozar y disfrutar más de lo que es el Evangelio. Es decir, el Evangelio es entender que Jesús se dio a sí mismo por nosotros para que nosotros podamos vivir para Él por medio de Él. Para Él por medio de Él. Es decir, a lo mejor en este mismo ejemplo que hemos estado mencionando mucho en estos primeros minutos, de querer ser como alguien, a lo mejor tal vez usted sea frustrado, por decirlo así, en algún momento de su vida, porque esa persona a quien tanto usted admira y a quien tanto usted sigue, dice, no, es que jamás seré como él. O sea, no tengo ni su dinero, no tengo ni su personalidad, no tengo ni su físico, jamás seré como él. Y viene un momento de frustración en donde dices, bueno, pues mejor, pues soy como alguien más o voy para abajo. La bendición de Jesucristo es de que usted puede entender que en esta vida jamás será como Jesús al 100, pero es gracias a Jesús que Él sí se puede ver reflejado a través de su vida. Y no por algo que usted haga, sino por la obra preciosa del Evangelio, que básicamente nos dice que hoy nosotros le podemos amar a Él porque Él nos amó primero. Vaya que interesante. Examen rápido de cosmovisión. La pregunta, ¿sigue realmente a Jesús? ¿O a Jesús lo tiene como una estampita más de su álbum? Pero antes de Él hay unos 8 hombres o modelos de hombres a quien usted quisiera imitar o a quien usted, pues sí, idolatra en un sentido o admira. Rápido, examen rápido de cosmovisión. Ahora, entendiendo entonces que nuestra vida debe anhelar buscar ser más como Jesús, tenemos que entender por qué no es tan sencillo y por qué se nos dificulta un poquito o un muchito, dirían por allá, esta situación. Y el autor habla entonces o nos presenta entonces algunos obstáculos para seguir a Jesús. Y el primero es el individualismo enfermo. Esto creo que lo platicamos, no sé si en la sesión pasada o hace 2 sesiones. Esto es un clásico de los hombres. Es decir, los hombres pensamos, ¿no? en muchos sentidos que no necesitamos a nadie más. O sea, que somos suficientes. Nosotros lo bailamos, nosotros lo cantamos, nosotros todo. ¿Ok? Porque el pedir ayuda, para algunos, no digo que para todos, para algunos es un acto de humillación, de
¿cómo le voy a decir a tal persona que no pude, que no supe, que no lo logré, que no? ¿Cómo se lo voy a decir? Entonces, vivimos en esta tendencia de este individualismo enfermo en el que literalmente no crecemos ni buscamos relacionarnos. Proverbios, capítulo 18, versículo 1, dice lo siguiente, y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Proverbios 18, versículo 1, dice: la gente poco amistosa solo se preocupa de sí misma y se opone al sentido común. Te lo repito, la gente poco amistosa solo se preocupa de sí misma y se opone al sentido común. Bueno, ahí hay un error de dedo en la presentación porque debe decir el que vive aislado, no el que vive, el que vive aislado. Proverbio nos está diciendo, la gente poco amistosa. Aquí no estamos tratando en un sentido de la gente antisocial, tal cual, porque yo sé que pues, en nuestro diseño no todos fuimos equipados, ¿no? con hablarle hasta las piedras, ¿no? Y ahí hay personas más reservadas, y hay personas que como que cuidan mucho su espacio, ¿no? Y son más lentas un poquito en interactuar y en relacionarse, ¿no? La escritura, ojo, no estoy diciendo que eso sea malo en un sentido. Donde está apuntando aquí la escritura en relación a este individualismo enfermo es aquellos que de manera intencional se creen autosuficientes y están centrados en sí mismos. Y tienen esa poca relación amistosa debido a que casi es, pues nadie me llega al precio, ¿no? O sea, no hay nadie que sea como yo. O en su defecto, son extremadamente selectivos en sus amistades porque solamente buscan a personas que hablen su mismo lenguaje o les puedan seguir el ritmo en el estilo de vida, o a veces todo lo contrario. Hay personas que siempre buscan a otras personas en las que, se los voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si yo soy una persona que logro tener, no sé, un ingreso de 10 pesos, voy a buscar relacionarme siempre con personas cuyo ingreso sea 5 pesos o 4 pesos para que yo sea el modelo anhelado, ¿no? Para que yo sea el que les hable de mi experiencia, que yo sea el que les hable de mi conocimiento, el que yo sea el que les hable de cómo hacer las cosas, porque ustedes qué van a saber que pues, ni han vivido y nada por el estilo, ¿no? Entonces, ese es el problema de lo que está diciendo aquí el individualismo enfermo, en donde llega un punto en el que literalmente tú dices, no necesito a nadie porque no hay nadie que me ayude. No necesito a nadie porque no hay nadie que dé el ancho. O sea, ¿qué me van a venir a enseñar a mí? Esa podría ser una frase que comunique muy bien este individualismo enfermo. Ahora, esto obviamente contrastado con la palabra de Dios, cuando Jesús dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esto se vuelve en un problemón, porque el negarte a ti mismo, lo primero que tiene que ver con esa frase, el negarte a ti mismo significa, yo no tengo todas las respuestas, yo no soy el sabio, yo no soy el bueno, yo no soy el exitoso, sino todo lo que tú puedas ver en mí tiene una raíz, la misericordia, la gracia y el amor de Dios. Así que lo que yo puedo compartirte, que realmente sea algo digno de compartir, conecta a la fuente de toda buena dádiva, de todo don perfecto, conecta a la fuente de bendición en donde todo lo bueno que vas a ver de mí no viene de mí, sino viene de Él. ¿Ok? Es lo que Jesús está diciendo. Todo lo que tú vengas a comunicar hoy o todo lo que tú seas, tienes que conectarlo con aquel que te ha permitido serlo. No eres tú, ni tu gloria, ni tus medios. Y eso obviamente es un problema. El pastor D.A. Carson le atribuye a esta manera de vivir como el individualismo narcisista, ¿no? Que obviamente tiene que ver con un problema del yo, ¿no? Yo digo, yo hago, yo puedo, yo sé, ¿ok? Y así se entiende un poquito mejor, un individualismo narcisista. Y es muy probablemente que usted conozca a alguien así. Alguien así a que en cualquier plática, en cualquier charla de amigos contemporánea, ¿no? O sea, natural, perdón, no le digas nada.
O sea, no haya nada que le puedas enseñar, no haya nada que le puedas decir porque todo lo sabe. Y si Él no es el que da la pauta, da la indicación, da el modelo de vida, si no Él lo da, entonces no importa qué digan los demás, no sirve. Algo está mal pensado, no está bien planeado. O sea, y esto es bien increíble porque la palabra de Dios una y otra vez pone precisamente a la palabra de Dios o a la sabiduría de Dios por encima tremendamente de la sabiduría de este mundo, como dice también el apóstol Pablo. Es decir, que a lo necio y a lo tonto de este mundo tomó Dios o llamó Dios para ridiculizar precisamente a aquellos que se creen autosuficientes y que en sus medios, en sus formas, van a resolver el problema. Ahora, esto, está diciendo el autor, esto es un tremendo obstáculo para seguir a Jesús. ¿Y saben qué? Con Nicodemo pasó, ¿ok? Y fue por el cual Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. ¿Cuál era el problema de Nicodemo? Interesantemente, la teología, el conocimiento de la ley. Era un maestro de la ley. Jesús le dice, tú siendo un maestro no sabes qué te estoy diciendo. Es decir, para Nicodemo, el acercarse a Jesús era casi en ese momento de la historia, tal vez con una cuestión más de morbo, una cuestión más de querer ver qué estaba pasando, más que de humildemente decir, lo que yo digo que sé, pues no es nada comparado a quien tú eres, Jesús. El joven rico. No es que las riquezas fueran malas en ese momento, pero para el joven rico, su posición era lo que le había llevado a Cristo para decir, Jesús dice esto y esto. Perfecto. Él dice, creo que parafraseando a nuestro Salvador, decía, muy bien, ya sabes cómo vivir una vida perfecta. Ahora, si quieres venir en pos de mí, vende todo lo que tienes y sígueme. Y es donde dice la frase, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Porque en estas cuestiones de el conocimiento o la ciencia o la economía, hay dos pilares o dos polos muy tentadores en donde podemos pensar que por lo que sabemos y por lo que tenemos, suficiente. No necesitamos a nadie más, ojo, incluyendo a Jesús. Por eso, como diría muy bien por allá el buen filósofo Israel Chimal, existen hoy en día muchos teólogos de balcón que tienen un conocimiento brutal de las escrituras y pueden hablar del griego, del hebreo y conocimientos teológicos profundos, pero no reflejan a Jesús. Y al contrario, su gloria es ser cada vez más alguien que pueda reflejar mayor conocimiento, pero no reflejar aquel que es el conocimiento encarnado. Jesús dejó todo para venir por nosotros. O sea, y si Jesús dejó todo y negó su propia gloria, ¿quiénes somos nosotros entonces para buscar la nuestra? ¿Quiénes somos nosotros entonces para ponernos como ejemplo? Ahora, hay otro segundo obstáculo. Recuerda, el primero es individualismo enfermo. El segundo obstáculo es expectativas no saludables del discipulado. Esto es bien interesante. Este segundo obstáculo tiene que ver con la perspectiva de que seguir a Jesús es seguir a personas. Y permíteme pausa para el café. Seguir a Jesús es seguir a personas. Y esto es otro clásico en donde a lo mejor muchos de nosotros nos vamos a ver identificados. Es decir, mi esperanza está en ver lo que otros pueden hacer o no pueden hacer en relación a lo que Jesús dice y no en sí a Jesús mismo. Es decir, solo veo a Jesús en lo que yo puedo hacer o en lo que otros pueden lograr o no. Y esto es un clásico dentro de las iglesias. Es decir, nosotros como hombres, o sea, pasa con todos en todas las áreas, hombres, mujeres, jóvenes, en todas las áreas. Pero creo que muy específico en los varones tenemos este problema. Estar viendo dentro de la iglesia quién hace y quién no hace. Repito, no como algo para honrar, sino lamentablemente algo para criticar. Y nos tomamos de esas fallas de esas fallas de las personas para tomar una postura y decir,
No, pues por eso, ¿para qué voy? ¿No? Para eso, ¿para qué asisto a una iglesia? Para eso, ¿para qué? Para ser como el hermano fulanito de tal, que se anda parando el cuello diciendo que él es muy aquí, muy aquí, muy asado, pero en corto y en otras áreas hablan de él, pero pestes. O sea, ese es Jesús, ese es el Jesús del cual me quieres enseñar. Y ponemos nuestra esperanza en los hombres, pero no en aquel que da esperanza al hombre. Y ponemos unas expectativas totalmente altas, no saludables, obviamente que terminan drenando nuestro espíritu, por llamarlo así, llevándonos a un punto de decir, pues no, es que nadie va a seguir a Jesús, nadie va a ser como Jesús. Y si usted puede hoy, ahí en su casa, en donde está viendo este estudio, empezar con esa frase y decir, es verdad, nadie, empezando conmigo, va a ser a la perfección como Jesús es. Pero eso es el regalo del Evangelio, que nadie va a llegar a ser hasta que Él venga en gloria y nos llame a su presencia. Pero la riqueza de esto es que ha puesto a estos hombres imperfectos, a estos hombres en proceso de restauración, como se llama hoy nuestro ministerio, porque en la pluralidad de todos y en la convivencia de todos es que podemos crecer juntos como un solo cuerpo, que fue lo que dijo el apóstol Pablo a la iglesia de los Efesios, ahí en el capítulo 4. Nos ha dado a todos diferentes dones para que juntos edifiquemos el cuerpo. Y el apóstol Pablo en Romanos y en Corintios diciendo, y el cuerpo y la iglesia se tiene que ver como un cuerpo. Nadie es más que otro, sino todos se necesitan precisamente porque ninguno es único o indispensable. Todos se necesitan para que el cuerpo funcione de manera adecuada. Y muy probablemente, si usted no entiende esto, ha dicho frases como esta. Si yo no puedo vivir como Cristo, entonces nadie puede. Entonces lo que yo voy a hacer es estar como un policía criticando y buscando en qué están fallando los demás para que yo me medio sienta bien o me medio sienta no tan malo, lo cual es totalmente tonto. En vez de buscar que en mis fallas y en mi vulnerabilidad y en mi pecaminosidad necesito de mis hermanos para seguir adelante, para poner mi corazón sobre la mesa y, como hemos dicho en otras sesiones, reconocer que tengo problemas, reconocer que necesito ayuda como esposo, como padre, como trabajador, como hijo, como hermano, como siervo, como líder, como oficial de la iglesia. Necesito ayuda para hacer lo que Jesús pide. Porque si yo pongo mi corazón de manera honesta y de manera transparente delante de las Escrituras, yo puedo de manera personal delante de Dios decir, no estoy haciendo lo que tú me estás pidiendo, Jesús. Y lejos de buscar aconcharme con, pero no me siento tan mal porque el otro está peor. Yo pienso que no hago esto, pero mira, él está peor. No, al contrario es, si él está peor que yo, entonces los dos necesitamos de ser ayudados. Y buscar a Jesucristo en su palabra, pero también de buscar a estos hombres piadosos que, repito, por la obra de Jesús hoy están reflejando tal vez, pues no sé, aunque sea un poquito más o un poquito mejor, quién es Jesús en sus vidas. Y ustedes nos dicen, no, pastor, es que no hay nadie. No, sí los hay. Repito, no hay hombres perfectos, pero hay hombres que hoy, por la obra del Espíritu Santo, están reflejando a Jesús en su vida. No en todas las áreas, porque todos tenemos un área de lucha. No hay justo ni un uno, no hay bueno ni un uno. Todos tenemos un abanico de áreas de lucha. Por eso nadie puede decir, sí, yo soy el ejemplo. No, Jesús es el ejemplo. Pero en la medida que usted reconozca que usted no puede de manera personal y que sus hermanos pueden ayudarlo, créanme que este grupo de varones, y no solamente este grupo de varones, por ende la iglesia, pero antes de la iglesia, por ende sus casas y sus entornos donde Dios los pone, van a ser bendecidos, porque estamos entendiendo entonces qué es ser cuerpo y a qué hemos sido llamados. Una de las características del por qué no se da esto, es decir, además de que tendemos a juzgar a quienes nos rodean y tenemos esta lucha, es porque no tenemos esta intimidad con Dios.
no vemos a Dios como un padre. Tal vez lo vemos más como un capataz, como decíamos en las primeras sesiones, pero no como un padre amoroso. Como decíamos en el ejemplo de los discípulos de Jesús y de Juan el Bautista. A lo mejor para muchos de ustedes, Dios es igual a la denominación religiosa con la cual sus padres lo crecieron y con los que ustedes no conectaron. Creo que vamos a hablar un poquito más profundo de esto más adelante. Pero Dios para ustedes es una etiqueta, es un algo. Jesús es un algo, pero no es un alguien con el cual usted tiene una relación y quiere aprender más de Él. ¿Cómo? Aprendiendo más de su palabra y buscándolo más constantemente. Si usted entiende y puede tener esta relación más clara de Dios como un padre, entonces puede entender por qué necesita ayudar y ser ayudado por sus hermanos. Esta noche vamos a concluir con el siguiente modelo que también nos provee el material, entendiendo qué es lo que Jesús está haciendo, ¿no? Un modelo mejor, es decir, ya entendimos cuáles son los obstáculos para seguir a Jesús, este individualismo enfermizo y estas expectativas no saludables del discipulado, que fue la segunda. Vamos a ver un modelo mejor. Un modelo mejor tiene que ver con entender que nosotros necesitamos ser transformados de dentro hacia fuera. La tendencia de nosotros es preocuparnos un poco por lo externo y esto a lo mejor, repito, para algunos no sea tan notable, pero incluso para aquellos que no son tan notables también es algo que comunicar. Por ejemplo, para muchos piensan que el cambio externo va a solucionar un problema interno, como por ejemplo, si yo tuviera tal ropa o lograra vestirme así o lograra verme así, entonces nos podríamos sentir más seguros, ¿okay? Nos podríamos sentir más completos, podríamos sentirnos más influenciables, ¿no? Hasta cierto punto. Tendemos a buscar esta imagen exterior. Tendremos a buscar qué es lo que estamos mostrando, qué es lo que estamos comunicando. Hay dentro del grupo, repito, dentro de todos los grupos, pero creo que dentro del grupo de varones, llámese familia, llámese amigos, llámese compañeros de trabajo, hay esta sed de la búsqueda del estatus. Responda a esta pregunta en esta noche. ¿Para usted el éxito se mide en? Para usted, ¿el éxito se mide en? ¿Qué sería para usted que lo pudiera definir que si usted lograra esto, sería más exitoso hoy de lo que era ayer? ¿Qué sería? ¿Qué es lo que usted pone en esa rayita? ¿Lograr el ingreso que tanto usted quiere? Hay personas que dicen, no, es que la verdad yo estaría bien, o sea, yo ya estaría tranquilo si lograra ganar tanto. Hay algunos que dicen, unos que ya pasaron eso y dicen, yo estaría tranquilo y me podría sentir satisfecho si en mi banco siempre tuviera tanto. O sea, ya no es ganarlo, sino ya como que una especie de ahorro o de monto de seguridad. Es decir, yo me sentiría muy tranquilo si siempre en mi banco tuviera esto, ¿ok? O yo me sentiría más confiado o más seguro si pudiera tener algún grado académico. Esto es muy clásico ahorita, sobre todo para la parte juvenil, ya para los más madurillos pues no tanto, pero para la parte juvenil es, yo pudiera sentirme más seguro o sentir que realmente como que soy alguien si lograra tener tal maestría, tal doctorado, tal especialización, ¿ok? Porque eso me llevaría a ser parte ya de mi elite. Y sobre todo cuando el grupo genera presión. Es decir, cuando sus compañeros o su generación a lo mejor de egresados, todos ya tienen maestría, ¿no? Y de repente se sienta una mesa y todos están hablando de, sí, porque en la maestría, sí, porque en la maestría. Y usted se siente como la persona más desajenada de la plática porque, ¿y usted qué dice? Y las saladitas, ¿no? Entonces, hoy estamos en un entorno en donde hay muchos elementos que lo está llevando a usted a decir esto. Yo fuera más exitoso, sí. Yo estaría más tranquilo, sí.
Y ahí está su problema. Y ahí está mi problema de que nosotros estamos buscando que el cambio exterior solucione el problema interior. Necesitamos cambiar, pero de adentro hacia afuera. Nada de lo que se consiga afuera va a solucionar lo miserables que podemos sentirnos por dentro. Para muchos sigue siendo temas de matrimonio, para muchos sigue siendo temas de relación con hijos. Pero lo que estamos viendo en esta noche es que si entendemos que el modelo mejor, o sea, el mejor modelo o el mejor modo de seguir a Jesús es entendiendo que debemos de cambiar primero nosotros, es decir, de adentro hacia afuera, entonces eso va a traer paz a nuestro corazón. Quiero llevarlo a la siguiente gráfica que se presenta en pantalla, en donde podemos ver nuevamente el autor mostrándonos este gráfico muy interesante. El cambio de dentro hacia afuera tiene que ver con permanecer en Jesús. En un texto súper conocido por usted, que aquí desarrollamos incluso todo un estudio, toda una serie de predicaciones, permanece en mí, creo que le pusimos precisamente, basado en Juan 15, versículos del 1 al 11. Aquí en este texto Jesús nos dice que solo permaneciendo en Él es entonces que podemos llevar fruto, y no solamente llevar fruto, sino que llevaremos más fruto hasta llevar mucho fruto. Es decir, el proceso de crecimiento, de transformación en nuestras vidas inicia cuando precisamente Jesús es nuestro Señor y nosotros somos sus discípulos. Y si somos sus discípulos, decía el pastor Peterson al inicio, vamos a buscar ser más como Él y exponernos más a sus enseñanzas, de tal manera que quisiéramos ser más como Él todos los días y dirigirnos hacia Él para, siendo peregrinos, conducirnos al camino correcto. Ahora, usted puede entender entonces que si hoy muchos modelos lo están definiendo usted y no Cristo, tiene muchos modelos de hombres, no en ese sentido, ¿no? El éxito y el estatus se sigue definiendo por otros elementos y no la palabra de Dios. Esto comunica totalmente qué tanto usted se está exponiendo de manera intencional a la palabra de Dios para su vida. Es decir, ¿qué es lo que Jesús le está diciendo? ¿Qué es lo que Jesús le está enseñando? La sesión pasada decíamos de esta campaña que surgió en Estados Unidos de qué haría Jesús, ¿no? ¿Qué haría Jesús? ¿Qué tanto usted está reflejando eso de manera práctica en su vida? Cuando nosotros permanecemos en Cristo y Él permanece en nosotros, dice precisamente Él en Juan 15, es que entonces empezamos a llevar fruto. Muchos en nuestra vida religiosa, por llamarlo así, estamos como que muy sedientos a querer reflejar ya la vida de Jesús sin nutrirnos en su palabra y sin pasar tiempo a sus pies. Y yo sé que hasta esta frase, ¿no? Así como que pasar tiempos a los pies de Jesús. A nosotros los hombres, como que, ¿qué es esto? ¿No? O sea, como que, qué romántico, qué cursi, ¿no? O sea, pero el pasar tiempo a los pies de Jesús es reconocer su señorío, su autoridad, su sabiduría y diciendo que Él es el mejor modelo que nosotros podemos tener como hombre. Ahora, como dije al inicio, de manera interesante, aunque le parezca cursi usted en relación a Cristo, eso usted y yo lo hacemos en relación a muchas personas. Muchos de nosotros vivimos a los pies de alguien más, escuchando qué dice, escuchando cómo vive, escuchando cómo viste o viendo cómo viste. Entonces, esto es algo que lo hacemos con alguien. El problema es que si ese alguien no es Jesús, entonces comunica el por qué hoy estamos como estamos. Vamos a dar una pausa hasta aquí porque el capítulo 4 cierra ya entonces con temas muy puntuales acerca de las secciones de cosmovisión bíblica y cómo esto se ve más aterrizado en nuestra vida. Pero esta primera parte fue para hacer este examen del corazón. ¿Quieres saber qué tan bien estás enfocado? Respóndete la pregunta. ¿A quién estás siguiendo? ¿Realmente sigues a Jesús? ¿Es realmente Jesús el modelo de hombre tangible hoy para ti en todo lo que haces? ¿Estás buscándolo a Él para que Él te diga cómo ser más hombre todos los días, como hijo, como padre, como esposo, como trabajador, como estudiante?
Porque si es así, entonces eso debe de llevarte a decir qué tanto estás buscando esa respuesta en su palabra para que Él siga moldeando tu vida. Hermanos, necesitamos de Jesús. Somos hombres en restauración porque nunca seremos productos terminados. Y como cada noche concluyo, esta es una excelente oportunidad para que si hoy Dios confrontó tu corazón y te mostró que Jesús no es el modelo de tu vida, sino es alguien más o algo más, y estatus y éxito lo sigues definiendo si tú obtuvieras otras cosas para que seas alguien, pues arrepiéntete. Arrepiéntete ahí en casa y dile, Señor Jesús, solo quiero vivir para ti. Y en la medida que yo conozca a ti, decía Él en su palabra, todas las demás vendrán por añadidura. Y repito, no como que Jesús sea un centro de canje, sino que al tú enfocarte a quién es Él y qué es lo que Él pide, todas las otras cosas que en sí no son malas, pero caerán en el casillero y en el lugar adecuado, en donde la gloria nunca le sea robada al maestro, sino el maestro se lleva toda la gloria e incluso con las cosas que tú recibes de Él. Somos hombres en restauración, hermanos. No se pierda estos estudios todos los martes a las 8:30. Nos vemos en un momento más con sección de preguntas y respuestas. Dios los bendiga.